César Polanyi es comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 95. Actualmente es editor de deportes del periódico El País, organización a la que ingresó hace 18 años como reportero de la sección regional, para posteriormente desempeñarse en el mismo cargo de las secciones nacional y judicial. Más adelante se convirtió en editor nacional y por último de la unidad investigativa hasta llegar a su cargo actual, en el que hace poco realizó el cubrimiento del Mundial Brasil 2014. Pues si es noticioso tiene que interesarle al público nuestro, al público que consume la información deportiva. Por supuesto tiene que ser de interés colectivo, tiene que ser dirigido a la audiencia que nos lee, al público lector nuestro que son personas que consumen mucho fútbol, que consumen mucho deporte que tiene que ver con natación, con golf, con tenis, automovilismo, que son los deportes en los que principalmente se centra el target nuestro. Sin embargo, eso no quiere decir que no tratemos temas como boxeo, atletismo, ajedrez, bolos, en fin, siempre teniendo en cuenta cuál es la coyuntura actual que está mandando pues el predominio informativo en la ciudad y en la región y en el país también, por supuesto, e internacionalmente. La autonomía es total hasta cierto punto, es decir, lo que es noticia no puede ocultarse a la gente, lo que es de interés de la gente no podemos nosotros decir a mí no me interesa o tengo algún interés en esta información, por lo tanto no voy a publicarlo, no, el lector es el público al cual nos debemos y por supuesto nosotros tenemos que informar lo que ellos consumen, lo que a ellos les interesa, pero cuando digo que hasta cierto punto va esa autonomía, lo que quiero decir es que a veces puede haber información que uno tiene en sus manos y que puede ocasionar algún problema, publicarla, o que no tienes en tus manos toda la documentación para comprobar que esa información es así. Entonces tienes allí flotando la noticia, el hecho, pero no puedes justificarlo y un hecho y un medio de comunicación, en este caso el diario El País, no puede darse el lujo de estar rectificando información, pues porque no es el derecho de lo que hay que hacer noticiosamente. Lo que hay que hacer es comprobar los hechos y verificarlos y tener la documentación que soporte, justificarlos y publicarlos. Pero también suele haber otro tipo de situaciones, como por ejemplo que haya intimidaciones, amenazas, situaciones un poco oscuras que hacen que el periodista se cuide un poco de publicar cierta información, pero que haya restricciones de decir aquí no se puede publicar algo del América o del Deportivo Cali o de Juan Pablo Montoya o de Camilo Villegas, no, ninguna restricción hay en ese sentido, porque la información de deportes casi como que le interesa a todo el mundo y no genera ningún riesgo, ningún peligro. Como lo plantean ustedes, es una empresa, por supuesto tiene intereses económicos, políticos, sociales, pero su primer interés, por supuesto, es el lector y el desarrollo de la región en la cual se mueve el periódico, en este caso el Valle del Cauca, el suroccidente colombiano. Pero es innegable que los medios de comunicación, por ser empresas, tienen intereses económicos, como lo vemos en radio, en prensa, en televisión. Pues los medios viven de la pauta publicitaria, de las propagandas, de los comerciales. Por lo tanto, es innegable que un medio de comunicación no tenga ese tipo de intereses económicos precisamente por ser una empresa. En la práctica no debería afectar, es decir, no debería ser razón del movimiento de la información periodística una circunstancia que tenga que ver con el aspecto económico o de algún anunciante o de algún cliente de la empresa, del periódico. No debería ser así, pero es así, por lo que decíamos anteriormente, porque el medio de comunicación vive lógicamente de la pauta de los clientes, de los anunciantes, y hay hechos que se tienen que tratar, se tienen que analizar las circunstancias de determinada situación. Puede ser que un cliente esté comprometido en alguna situación oscura, anormal, y el periódico debe evaluar si esa información que tiene en sus manos periodística está por encima
de ese negocio particular con el cliente para favorecer a los lectores. Es decir, lo que se prioriza allí es el interés de los lectores por encima del negocio que puede significar ese cliente del ingreso económico. Y ha habido casos en que se sacrifica al cliente, el ingreso que ese cliente le genera a la empresa por medio de publicidad, por darle prioridad al interés del lector, a lo que pretende el medio de comunicación en su beneficio hacia los lectores, que en últimas es las personas a las que se ven los medios de comunicación, en este caso el periódico El País. No, yo creo que equivocadamente se ha señalado siempre que el América no quiere salir de la B, que porque allí se siente cómodo y le genera eso ingresos a él y a los otros equipos. Yo no soy economista, ni soy dirigente deportivo, ni tengo que ver con los ingresos del América, pero no veo cómo desde el ángulo periodístico uno pueda creer que un equipo le favorece estar en la B. Si a eso nos vamos, pues entonces la mayoría de los equipos chicos de la A quisieran estar en la B, o hasta los mismos equipos grandes que hoy en día tienen deudas económicas gigantescas. Son rumores que se tejen en torno a los equipos de fútbol. Lo que a un equipo le favorece es estar lógicamente en la primera categoría, porque allí es donde van los hinchas a verlo, allí es donde van los hinchas a acompañarlo y donde se ven las mejores taquillas. América pasó mucho tiempo, por ejemplo, sin un sponsor, sin un patrocinador económico, pues ahora lo tiene con Adidas. ¿Cómo un equipo no va a querer tener a un patrocinador como Adidas? ¿Cómo un equipo no va a querer tener llenas las graderías en su estadio para tener buenas taquillas? Entonces eso es un sofisma, es una falacia, no sé por qué se inventan ese tipo de informaciones. Yo sí creo que todos los medios de comunicación y todos los periodistas somos en cierta medida manipuladores de la opinión pública, por muchas razones. Aquel cuento del objetivismo, de la objetividad en los medios de comunicación, vemos que eso no se cumple en la práctica. Lo que uno como periodista tiene que hacer es justamente investigar todos los ángulos de la noticia, tratar de ser equilibrado, pero la objetividad se pierde desde el primer momento en que yo escojo la foto, escojo el titular, escojo el lead, escojo las fuentes con las que voy a hablar. Ahí ya se deja de ser uno totalmente objetivo. Y el deporte permite mucha interpretación en la forma de contar los hechos. Para alguien puede ser bueno el partido, para otro no puede ser tan bueno y quizás ninguno tenga la razón. Entonces, en el ámbito deportivo, creo que los periodistas y los medios de comunicación sí somos totalmente manipuladores de la información, sin querer decir que esa manipulación es porque sea hecha a propósito para perjudicar a alguien o para decir mentiras. No, lo que pasa es que esa manipulación tiene que ver mucho con la forma como yo enfoco el compromiso, el hecho noticioso. Por poner un ejemplo rápido y sencillo, si Colombia le empata 1-1 a Argentina en Barranquilla, en plenas eliminatorias, para muchos ese puede ser un resultado grandioso porque le empatamos al subcampeón del mundo y con ese puntico que conseguimos vamos abonando un poco la clasificación. Para otros no lo puede ser porque estábamos en casa, porque teníamos que ganar, porque teníamos que conseguir 3 puntos. Dependiendo del enfoque que uno le dé, se puede dar esa manipulación. Y lo otro es que mediante la opinión pública, mediante las columnas de opinión, se puede manipular a la opinión pública. Manipular, vuelvo, insisto, no en el sentido de uno querer torcer la opinión hacia hechos que no son reales o hechos que son falsos o que tienen algún procedimiento oscuro, sino hacia la dirección donde uno cree que la opinión pública debe dirigirse. No todo el mundo debe opinar como uno opina como periodista, pero uno sí es un direccionador, un guía de esa opinión pública. No se le da la misma importancia. Anteriormente sí, hoy en día no, por una razón muy sencilla. El Deportivo Cali está en la A, América está en la B. Si medimos las hinchadas y la importancia de ambos equipos, pues están en el mismo nivel. Pero por supuesto no podemos darle mañana la importancia de un partido de la B, a menos que sea una final, del mismo tamaño que le damos la importancia a un partido de la A, porque en este orden de ideas hay que ser consecuentes. Deportivo Cali está por encima del América en categoría. Ahora, si mañana estamos hablando de la final de la B y ese partido significa el ascenso del América y el Deportivo Cali juega un partido de trámite, pues por supuesto tendrá más importancia el partido del América.
porque podría ascender y el partido del Deportivo Cali sería de trámite. Entonces eso depende mucho de las circunstancias, pero hay que aceptar de entrada que no se le da la misma importancia, sin que eso quiera decir que es que al América lo tenemos olvidado o lo tenemos por allá en el cuarto de atrás, no. Lo que sucede es que en el fútbol y en los hechos noticiosos y en todo lo que tiene que ver con el ámbito informativo, pues manda es el hecho más importante. La jerarquización de importancia se mide con el impacto de los hechos y hay que analizar cada circunstancia de manera diferente.